Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy que está dedicada al voto en prisión, pero antes de hablar del voto en prisión, sí me gustaría, pues, como enmarcar, ¿no? El caso, eh, enmarcarlo dentro de las competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, saber por qué el Tribunal Electoral, en este caso Sala Superior, pudo pronunciarse en una sentencia de este tipo, que adelanto, para México es una sentencia hito, porque por primera vez se reconoce que las personas que están en situación de prisión, en este caso prisión preventiva, van a poder ejercer el derecho de ciudadanía. Y eso es importante no solamente porque se reconocen los derechos, ¿no?, de un grupo de la población que ha estado históricamente marginado, sino también porque, por otro lado, el Estado asume una obligación que está en la Constitución, y además de esto se posibilita que este grupo de población pueda de alguna manera incidir en agenda política, ya que pues ahora los partidos políticos van a tener que ver hacia las prisiones al momento de hacer sus campañas políticas. Entonces, claro que va a tener alguna incidencia o mucha incidencia en cómo funcionan, ¿no?, las cosas en México, y en ponernos sobre la mesa la deplorable situación que se vive en la cárcel. Y estamos hablando de personas en prisión preventiva que no han sido sentenciadas. Entonces, vamos a ver que la sentencia a la que me voy a referir es precisamente la sentencia dictada en el expediente 352, diagonal 2018 y acumulado. Ese es el caso en el cual Sala Superior resuelve a favor del reconocimiento del voto de las personas en prisión preventiva, ¿no? Es el caso preciso donde resuelve con relación al voto en prisión. Ahora, ¿por qué Sala Superior, como parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pudo emitir esta sentencia? Que luego vamos a ver que es un caso bastante interesante, tenía muchas posibilidades en cuanto a la decisión que iba a tener Sala Superior, pero era también un caso, además de interesante, era uno de esos casos que se denominan casos difíciles. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una restricción de la Constitución, una restricción expresa en materia de derechos establecida en la Constitución, y claro, ahí la postura era, en primer lugar, argumentar, ¿no? Reconocer, argumentar que efectivamente las personas en prisión preventiva tienen el derecho a votar, ¿no? Esa era la primera gran duda con la que se encontraban las y los magistrados de Sala Superior. Les digo que esta sentencia, enmarcada dentro de una línea jurisprudencial mayor que ha venido construyendo el Tribunal Electoral, pudo dictarse porque el Tribunal Electoral en México es un tribunal constitucional en la materia electoral. Eso es algo muy particular para un extranjero, encontrarse con un órgano jurisdiccional de competencia en la materia electoral que puede ejercer control de constitucionalidad, y más allá de eso, que protege derechos humanos, pues llama muchísimo la atención, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no?, en México el Tribunal Electoral. Les invito a participar en cualquier momento que quieran hacer un comentario, que tengan una duda, pueden abrir el micrófono y participar. No es necesario que se esperen hasta el final de la sesión. Entonces les decía que el Tribunal Electoral poco a poco en México se fue transformando en un tribunal constitucional en la materia, y eso es lo que le ha permitido dictar sentencias como esta que vamos a estudiar, ¿no? El ser un tribunal constitucional. ¿Eso qué significa? Que puede ejercer un control de constitucionalidad, y más allá de ello, que puede ejercer ese control sobre leyes electorales, y en su caso, inaplicar la ley para el caso concreto, que es lo que establece la Constitución. Pero vamos a ver que en esta sentencia, en este JDC 352 diagonal 2018, lo que hace el Tribunal Electoral es ejercer una interpretación
de la Constitución a fin de abrir el camino para el voto en prisión. Esto no estaba regulado en una ley. Esto está regulado en la Constitución y el tribunal tiene que encontrar una vía a fin de, solidificar su argumento en el sentido de si las personas en prisión preventiva pueden ejercer el derecho al voto. Ahora, ¿cómo el tribunal se fue convirtiendo en un tribunal constitucional? Hablo del tribunal electoral. Y ojo, les digo que es un tribunal constitucional en la materia porque el tribunal constitucional en México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Nosotros sabemos que se ha ido afianzando poco a poco el papel de la Suprema Corte como un tribunal constitucional. Esa es una cuestión propia del constitucionalismo europeo. En América lo que ha privado es más el modelo de control de Estados Unidos, que es difuso. Es Europa el que impone esta existencia de un órgano ad hoc, de un órgano sui generis, para ejercer control de constitucionalidad a fin de que no lo ejerzan los jueces ordinarios. Y en México, pues sucede una cuestión bastante a la mexicana, ¿no? Aquí incorporan el control difuso de constitucionalidad a través del juicio de amparo, luego incorporan el control concentrado a través de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional, y dicen la Suprema Corte solo va a conocer de amparo en casos trascendentes en materia constitucional, convirtiéndolo en un tribunal constitucional. Solo le van a llegar cuestiones constitucionales, ya no cuestiones de legalidad, y va a conocer además de la acción de inconstitucionalidad, que es un control abstracto propio de los sistemas europeos, de esos modelos concentrados. Eso por el lado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego se dice, y el Tribunal Electoral también va a tener una competencia en materia de control, pero vamos a ver que esto evolucionó, no siempre ha sido como es a día de hoy, ¿no? Y ya después de 2011 dicen control difuso de constitucionalidad y además control de convencionalidad y encima difuso, o sea, es un modelo bastante complicado, ¿no? El modelo mexicano. Pero bueno, el Tribunal Electoral ha venido transitando una serie de etapas para convertirse en un tribunal constitucional en la materia. Eso es importantísimo destacarlo en la medida en la que los tribunales constitucionales europeos, si no hay que revisar el Tribunal Constitucional de España, el Tribunal Constitucional de Alemania, el Tribunal Constitucional de Italia, se caracterizan por ser jurisdicciones especializadas en materia de derechos humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que en Europa, por ejemplo, lo que aquí se llama juicio de amparo y se conoce de manera difusa, aunque les digan que es concentrado, eso no es así, es difuso. Varios jueces de distrito, varios tribunales colegiados de circuito, ahora también tribunales colegiados de apelación y en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no es un solo órgano, esos son varios órganos conociendo de juicio de amparo. Ese es control difuso, a la manera de la Judicial Review de Estados Unidos de América. En Europa, eso solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional, un órgano formado por un número determinado de magistradas o magistrados. En Europa, generalmente, ¿no? El amparo de los derechos, aunque no se llame así, la traducción que se le da es esa, el proceso de amparo de derechos se conoce y se resuelve ante el Tribunal Constitucional, únicamente ante el Tribunal Constitucional. Entonces, estos tribunales constitucionales que conocen de manera exclusiva no solamente de la acción o recurso de inconstitucionalidad, sino también del amparo de los derechos, se han transformado en jurisdicciones protectoras de derechos humanos. Y por eso es importante destacar cuando un órgano se va convirtiendo en un tribunal constitucional, porque también va actuando como un tribunal protector de derechos humanos. Si ustedes recuerdan, en México, desde 1824, desde la Constitución Federal del 24, y podríamos decir que hasta 1996, desde 1824 hasta 1996, más de un siglo, ¿no? Siglo y medio, más de siglo y medio. Lo político no se podía controlar a través de la vía judicial. No se podía controlar lo político. El resultado de una elección no se podía impugnar ante un órgano judicial.
ante dónde se enjuiciaba, se impugnaba todo lo relacionado con el resultado de una elección o con lo relacionado a una elección, pues ante la vía política. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba ese proceso en México? De que fuesen órganos políticos los que revisaban y en su momento calificaban las elecciones, incluso la elección presidencial. ¿Cómo se llamaba ese control? O ese mecanismo, o ante quién se llevaba a cabo esa revisión de las elecciones, por ejemplo, antes de que existiera el Tribunal Federal Electoral o su antecesor, el TRICOEL. ¿Se acuerdan? Era un control político. Quien calificaba las elecciones, en primer lugar, o en un momento, en 1824, 1836 hasta 1847, fueron las juntas electorales. Habían juntas municipales, distritales, locales, y luego se inauguraron o se introdujeron los denominados colegios electorales. ¿Se acuerdan que habían colegios electorales en la Cámara de la Diputación, uno, y luego un colegio electoral en la Cámara del Senado, que estaba conformado por miembros de estas cámaras, ¿no? Estaba conformado por una comisión. ¿Qué significa esto? Que los mismos diputados o senadores electos calificaban la validez de su elección. Era un control político. La propia Cámara electa decía si efectivamente su elección había sido conforme a las normas. No había un control real, era un control político, una apariencia de control. Y la elección del presidente de la República también la calificaba el colegio de la Cámara de los Diputados. Recuerden que esto fue así en México con relación a la elección de las cámaras hasta 1993 y con relación a la elección presidencial hasta 1996. O sea, la última elección calificada por colegios electorales, la última elección presidencial calificada por colegios electorales fue la de Ernesto Zedillo. La primera elección calificada por un órgano jurisdiccional fue la de Vicente Fox. Entonces, en México no se hablaba de la posibilidad de que lo electoral fuese controlado ante lo judicial, mucho menos se hablaba de la posibilidad de controlar constitucionalmente la materia electoral. Esto era imposible. Hubo un paréntesis en la historia en donde se controla la materia electoral, que fue este denominado Amparo Morelos. ¿Alguien se acuerda cuál fue el caso del Amparo Morelos? ¿Alguien recuerda más o menos cómo se dio este caso? Ese Amparo Morelos fue de 1874 y fue la única vez en todo este siglo y 70 años, que les digo, desde 1824 hasta 1996, en el que la Suprema Corte de Justicia, conociendo en amparo, entró a conocer, valga la redundancia, de un amparo electoral, ¿no? De un amparo en donde se discutía una cuestión relacionada a cómo las autoridades habían llegado a sus cargos. Se trataba de una ley de presupuesto, de una ley de haciendas del estado de Morelos de 1873. Esta ley había sido dictada por el Congreso del estado de Morelos y había sido promulgada y publicada por el entonces gobernador Francisco Leiva. Cuando la ley entra en vigor, un grupo de hacendados azucareros del estado de Morelos dice, esta ley me causa un agravio. ¿Por qué? Porque les mandaba pagar más impuestos y van ante la Suprema Corte. En ese momento la Suprema Corte conocía
prácticamente de manera directa de los juicios de amparo, y le dicen Suprema Corte, esta ley de presupuestos es inconstitucional porque entra en conflicto con el entonces artículo 16 de la Constitución. Esta es la Constitución de 1857. Y le decían, entra en conflicto con la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de la Constitución establece que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio, en sus bienes, en sus posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El argumento que ellos le llevaban a la Suprema Corte es que esa ley había sido dictada por autoridad incompetente. Decían, esta ley ha sido dictada por autoridad incompetente y por tanto la ley es nula y no se nos debe aplicar. ¿Por qué decían que la autoridad había sido incompetente? Porque para formar quórum en el Congreso del Estado de Morelos se exigía un quórum mínimo de 6 diputados. Y lo que decían este grupo de hacendados, uno de esos diputados que integró el quórum mínimo para poder aprobar la ley, era, o sea, al momento de tomar posesión del cargo, ejercía un cargo político, era jefe político de un distrito y no renunció a ese cargo. Y la ley dice que debe renunciar a ese cargo para asumir el cargo de diputado local. Eso por un lado, decían, no hubo el quórum que exige la Constitución para dictar esta ley, la Constitución del Estado de Morelos. Y por otro lado decía, el gobernador que promulgó y publicó esta ley es un gobernador incompetente, ilegítimo. ¿Por qué? Porque se reeligió en el cargo y la Constitución de Morelos prohíbe la reelección. O sea, el argumento que le llevan a la Suprema Corte es, esta ley es dictada por autoridades incompetentes, aunque le dicen ilegítimas. Hacían un sinónimo entre incompetencia e ilegitimidad. Y el término ilegitimidad se refería a que estas personas habían llegado al cargo violando el procedimiento establecido en la norma. Es decir, que la designación o la elección se había hecho, la elección más que nada porque era gobernador y diputados locales, se había hecho en contra del procedimiento establecido en la Constitución. Y por tanto decía, esto es inconstitucional y no se nos puede aplicar. La Suprema Corte hizo suyo el argumento y efectivamente dijo, sí, son autoridades ilegítimas porque violan el procedimiento establecido en la norma para acceder al cargo y nosotros vamos a entrar a conocer esta situación. Esta sentencia estuvo prácticamente defendida, ¿no?, por el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias. En cambio, un grupo de ministros no estaban de acuerdo con esta tesis, principalmente Ignacio Vallarta. Decían, no, es que si abrimos lo jurisdiccional a lo político, entonces nos encontramos con el hecho de que vamos a desnaturalizar la actuación del Poder Judicial y vamos a desnaturalizar al juicio de amparo. Eso era más o menos lo establecido en esta tesis. De ahí se derivó la denominada tesis de incompetencia de origen, que es algo muy importante en el constitucionalismo mexicano, porque fue la única vez que en México se ha abierto un juicio de amparo para conocer cuestiones electorales. Es la única vez que en México ha sucedido esta cuestión, ¿no? Esto es de 1874. En 1881, cuando Ignacio Vallarta llega a ser presidente de la Suprema Corte, revierte la tesis de incompetencia de origen. Dice, es que no podemos abrir lo judicial a lo político. Y luego, por otro lado, lo que establece es que los derechos políticos no eran, en su momento, saben que se llamaban garantías individuales, decía, los derechos políticos no son garantías individuales porque son de titularidad restringida y por tanto su protección no se debe dar a través de la vía del juicio de amparo, sino que se debe dar a través de la vía ordinaria. Eso hoy día ya ha sido revertido. Hoy día sabemos que los derechos político-electorales son derechos humanos de titularidad restringida, pero son derechos humanos, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro se sigue manteniendo la imposibilidad de poder interponer
el juicio de amparo frente a la materia electoral. Si no, pues hay que revisar las tesis en donde se establece, ¿no?, que el amparo es improcedente en materia electoral. A día de hoy es el artículo 61, fracción 15ª, donde se dice que contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral no procede el juicio de amparo. De ahí es de donde venimos, ¿no?, de esa improcedencia de lo electoral en materia del control de constitucionalidad, que en un tiempo en México solo se hacía a través del juicio de amparo, que es procedente incluso en contra de leyes, pero no en contra de leyes electorales. Eso es, de ahí, de ese punto es donde partimos, y por eso les digo que durante más de siglo y medio en México, lo político no podía ser controlado a través de lo judicial, y mucho menos a partir de la vía del control de constitucionalidad. En 1986, ¿no?, se crea el TRICOEL, un primer tribunal colegiado electoral, pero era un tribunal contencioso administrativo que solo ejercía control de legalidad. Lo que revisaba era si los actos y resoluciones electorales eran o no conforme a la ley, no a la Constitución, y sus decisiones no eran definitivas, porque la última palabra siempre la tenían los colegios electorales de las cámaras. En el 90 se introduce el TRIFE, que es un tribunal jurisdiccional, ya no es un tribunal contencioso administrativo, es un tribunal autónomo. En el 93 ya el TRIFE va a tener la decisión incluso para calificar las elecciones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Este es un tribunal de control de legalidad, no tiene control de constitucionalidad aún, y en 1996 se da una importante reforma constitucional en México. En esa reforma constitucional de 1996 suceden dos cuestiones trascendentales. ¿Alguien se acuerda qué sucede en esta reforma constitucional de 1996? Perdonen, si tienen las cámaras abiertas, es que a mí me parecen cerradas. Y ya llevo un par de sesiones anteriores poniendo el acento sobre eso. Solo veo a Rogelio con la cámara abierta. Inés, ¿tú ves a más gente con la cámara abierta? No, únicamente me aparece también Rogelio con la cámara abierta. Es que pues sí es parte de las pautas, el que si se van a inscribir a estos diplomados, a ver, yo ayer ya tuve una charla hacia los alumnos con esto, pues hay que atender al diplomado. ¿Por qué? Porque hay una erogación, ¿no? Eso es un servicio público, pero pues se está invirtiendo el presupuesto en capacitar. Lo que no puede suceder es que estén con las cámaras cerradas. Yo ya lo comuniqué esto a la dirección, es más, este diplomado yo lo dirijo, y pues tendría que entrar en todas las sesiones a ver si efectivamente abren la cámara y a ver si efectivamente están tomando la sesión. Si no, que no, o sea, sería ilógico entregarles un certificado. Yo sí quiero que sí tengan en la unidad de, o sea, no sé, Inés, voy a hablar con Panther para ver si lo pueden tener y ser muy estrictos, porque pues entiendo que también hay cuestiones laborales o hay otra cosa que hacer, o a veces salen y tienen que ir a algún lugar, pero pues si se inscriben a estos diplomados, si yo estoy aquí, imagínense que ustedes se conecten y yo me pongo a hacer cualquier otra cosa y no les doy la clase, sentirían que es una falta de respeto. Pues desde la escuela judicial también sentimos que es una falta de respeto que nosotros estemos hablando y pues que nadie nos atienda. Yo sí lo digo de manera respetuosa, se siente muy mal, y pues la verdad es que sí les pido que con el resto de profesores por favor no lo hagan, porque sí se siente una falta de respeto en ese sentido, ¿eh? Si estuviésemos en una clase presencial, por lo menos tendríamos que estar ahí, y pues una clase online se entiende que pues tiene que seguirse la misma vía. Inés, yo quiero que sí tomes nota de quien tenga su cámara abierta, porque yo dirijo este diplomado y pues quien no la abra no se le va a entregar el diploma, el certificado, por más que entregue trabajo, por más que diga que asistió. Por favor. Claro que sí, doctora. Tomo Ok, nota. gracias.
Entonces, sé. les decía que de ahí venimos, de ese control político, que en 1996 esta situación cambia en México. ¿Por qué? Porque en 1996 hay una reforma constitucional, una reforma legal muy importante, a partir de la cual el Tribunal Electoral entra a formar parte del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en la materia, pero además de esto, se rompe con ese ciclo de que lo político no podía ser controlado en la vía judicial, ya que por primera vez en el 96 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le extiende la facultad de controlar leyes electorales a través de la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad se introduce en 1994, pero cuando se introduce se dice, procede frente a todas las leyes menos las electorales. Seguía esa idea en México de que lo electoral o político no podía ser controlado en la vía judicial. En el 96 es el texto que tienen a día de hoy, se dice, la Suprema Corte sí puede conocer de acción de inconstitucionalidad frente a leyes electorales. La acción de inconstitucionalidad es un control abstracto de las leyes electorales, abstracto, ¿por qué? Porque no hace falta que la ley sea aplicada a un caso concreto. O sea, ustedes saben que hay un plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad, lo dice el 105 de la Constitución, artículo 105 fracción segunda, da el plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad una vez que la ley se ha publicado y entrado en vigor. Y ese plazo es de 30 días naturales y además hay una serie de sujetos legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad, y estos sujetos pues se ampliaron también en 1996 y se introdujo entre otros a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ya iba a proceder en la materia electoral. Entonces en 1996 se da un cambio trascendental en México, ya el Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte va a tener facultad de control de constitucionalidad en abstracto, pero no se dijo nada sobre si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba a controlar en el caso concreto leyes electorales. ¿Cuál es el control del caso concreto? Pues el control del caso concreto es lo que sucede, por ejemplo, en el juicio de amparo, ¿no? Que venga alguien directamente agraviado y diga, oye, la lesión de mi derecho, en este caso un derecho político electoral, viene de la aplicación de una ley que es contraria a la Constitución. Aquí no hace falta que se interponga ese control concreto en un plazo determinado, ¿no? Desde que la ley haya sido entrada en vigor, ¿no? Un plazo determinado desde que el acto se te haya aplicado, el acto o la omisión que te lesiona un derecho. Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, en el juicio de amparo, que es improcedente en materia electoral. Entonces se dijo, ok, hay control abstracto ante la Suprema Corte, hay un juicio de amparo que es control en el caso concreto, tiene que ir un agraviado, alguien a quien le han lesionado sus derechos, y la decisión del amparo solamente tiene efectos para ese caso, pero ¿qué pasa cuando llega un asunto ante el Tribunal Electoral, una decisión electoral que es contraria a la Constitución porque la ley que le sirvió de base, ley electoral, es contraria a la Constitución? Y aquí dijo el tribunal, ok, la Constitución no dice que yo pueda realizar un control en el caso concreto, no me lo habilita, pero yo lo voy a empezar a hacer. Y el tribunal desde 1996 comenzó a hacer control concreto de constitucionalidad, comenzó a inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. Y esto lo hizo hasta el año 2002, cuando hubo una contradicción de tesis, criterios divergentes sostenidos por Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la aplicación del principio de representación proporcional. Llega esta contradicción de tesis a la Suprema Corte y la Suprema Corte aprovecha la oportunidad para decirle, oye, Tribunal Electoral, tú formas parte del Poder Judicial de la Federación, tú puedes hacer control de actos electorales, pero no de leyes electorales. Las leyes electorales solo las controlo yo de manera abstracta a través de la acción de inconstitucionalidad. Tú no puedes seguir inaplicando leyes electorales en el caso concreto. Y es el resultado de esa contradicción de tesis. Eso creó una laguna judicial. Esta decisión judicial creó una laguna que dejó en desprotección al ciudadano mexicano,
¿Por qué? Porque ya no tenían una vía para ir a impugnar que una ley electoral que se les estaba aplicando era contraria a la Constitución o le violaba sus derechos constitucionales. No había una vía en México. Esto es lo que le sucedió a Castañeda Guzmán. Castañeda Guzmán no encuentra una vía en México porque no la había. O sea, esta decisión de la Suprema Corte es del año 2002. Le dice, no puedes seguir aplicando control de constitucionalidad en el caso concreto. No puedes inaplicar leyes en el caso concreto por ser contrarias a la Constitución. Eso lo dejas de hacer ya. Castañeda Guzmán en el año 2005 se quiere registrar como candidato independiente para la elección presidencial del 2006. Va ante el entonces IFE y le dice, ok, me vengo a registrar, y el IFE le dice, el Código de Instituciones y Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que solamente se pueden registrar a través de partidos políticos y tú vienes como candidato independiente, no te puedo otorgar el registro. Castañeda Guzmán entendía que esto era contrario a la Constitución. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, ahora es LEGIPE, era una ley electoral. Y lo que dice Castañeda Guzmán, la aplicación de esa ley a mi caso me viola un derecho, en este caso el derecho a ser votado, que está en el artículo 35 de la Constitución, 35 fracción segunda, si no me equivoco, de la Constitución. Dice, ¿por qué? Porque la Constitución dice que yo tengo, o sea, que la ciudadanía tiene el derecho a ser votada y no dice que debe ser a través de partidos políticos. En cambio, el COFIPE establece que debe ser a través de partidos políticos, restringiendo mi derecho y, por tanto, el COFIPE es contrario a la Constitución. Y cuando el Instituto Federal Electoral me lo aplica a través de un acto electoral, se está basando su decisión en una ley contraria a la Constitución. ¿Qué vías tenía Castañeda Guzmán? Dijo, a ver, ¿qué hago? Me voy a un juicio de amparo. Porque dice, me están violando el artículo 35, fracción segunda, que habla del derecho a ser votado. Se va en juicio de amparo indirecto, porque es un acto de autoridad. El juez de distrito le dice, el amparo es improcedente en materia electoral. Yo no puedo conocer un amparo que sea contra una decisión electoral. Interpone un juicio de revisión que lo atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque era un caso de trascendencia, y la Suprema Corte le reitera el criterio, y es más, le dice, a ver, no puedes hacer uso del juicio de amparo, porque, y eso hasta el día de hoy es así, ¿no? Artículo 61, fracción 15ª, el amparo es improcedente en materia electoral. Y no puedes hacer uso de la vía de la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la acción de inconstitucionalidad solamente puede ser interpuesta por determinados sujetos que están mencionados en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. Léase, un 33% de la Cámara de Diputados o del Senado contra leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, el presidente de la República, el titular de la presidencia a través del consejero jurídico, el INAI, la CNDH, los partidos políticos, entre otros, son sujetos políticos, los legitimados para hacer uso de la acción de inconstitucionalidad. No puede ir un ciudadano de a pie y le dice, y además es que hay un plazo, son 30 días naturales. Esto el COFIPE fue aprobado muchísimo tiempo más, o sea, tú no puedes hacer uso de ninguna de estas dos vías. Se podía ir Castañeda Guzmán ante el Tribunal Electoral en el año 2005, en JDC, por ejemplo, y dice, ok, me voy a ir en JDC ante el Tribunal Electoral. ¿Qué le dice el Tribunal Electoral? Ok, pero yo no puedo revisar, o sea, yo puedo revisar la decisión del IFE, pero se está basando en la aplicación del COFIPE, que es una ley electoral, que tú dices que es contraria a la Constitución y yo no puedo hacer control de constitucionalidad de esa ley en el caso concreto. Porque a mí ya me dijo la Suprema Corte en la contradicción de tesis esta del año 2000, que resuelve en el año 2002, que la Constitución no me habilita para hacer control concreto. Y es por eso que Castañeda Guzmán se tiene que ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana, la Comisión, ¿no?, admite este caso de Castañeda Guzmán. En el año 2007, el Estado mexicano sabía que por primera vez iba a ser sancionado por la Corte Interamericana. Ya se tenía noticias en México de que la Corte iba a sacar la sentencia Castañeda Guzmán contra México como una
bueno, en el sentido de que había una violación por parte del Estado mexicano a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquí algunas veces he escuchado decir, es que la Corte sanciona al Estado mexicano por no regular candidaturas independientes, y no fue así. La Corte le dijo al Estado mexicano, eres libre para regular las candidaturas como quieras. Si es solo a través de partidos políticos, bien. Si es a través de partidos y candidaturas independientes, también está bien, porque eso depende de la coyuntura histórica, social, política de cada estado. Dejó como un margen de apreciación para que los estados decidan. Por ese lado dijo, no hay una violación a la convención. Sí hay una violación del artículo 25 de la Convención Americana, porque en el artículo 25 se establece que los estados parte deben garantizar la existencia de un recurso judicial, sencillo, rápido, eficaz, para la protección de los derechos a lo interno del Estado. Y claro, aquí en México no había un recurso judicial rápido, sencillo y breve para la tutela de los derechos político-electorales, porque el amparo no procede en materia electoral y porque el Tribunal Electoral no podía hacer un control de leyes electorales en el caso concreto. Esto dio origen a que México, un año antes de la sentencia de Castañeda-Guzmán, la sentencia es del 2008, un año antes México ya estaba reformando la Constitución. Sabía que le iban a sancionar. Y se adelantó el Estado y dijo, pues hay que reformar la Constitución e introducir ese recurso, introducir esa posibilidad de control de lo electoral, de las leyes electorales en el caso concreto. Podríamos decir que esta es la única sentencia de la Comisión que ha sido cumplida completamente por el Estado mexicano. Y claro, la particularidad es que el Estado cumple, incluso antes de que la sentencia tuviera vigor. Que la sentencia fuera realmente ya una sentencia emitida por la Corte. La reforma se hizo en el artículo 99 de la Constitución. Esto es lo que está hasta el día de hoy con relación al control de constitucionalidad que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice el artículo 99, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la inaplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio y se debe informar a la Suprema Corte que se realizó este control porque la Suprema Corte es el Tribunal Constitucional en general. ¿Qué nos dice el artículo 99 tras esta reforma del año 2007? Un año antes de la sentencia, ya México sabía que le iban a sancionar. Nos dice que las salas del tribunal, ¿cuáles? Pues todas, sala superior y las salas regionales, sala regional especializada y las 5 salas, ¿no? Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Oaxaca, Toluca, Jalapa, Toluca, Ciudad de México, perdón, pueden hacer control de constitucionalidad en todos los asuntos que lleguen a su conocimiento. Pero que ese control que van a hacer es para el caso concreto, o sea, algo similar a lo que ocurre en el juicio de amparo. ¿Qué nos dice este precepto de la Constitución? Llega un caso al Tribunal Electoral, el Tribunal encuentra, o porque así se lo plantean, que ese caso tiene su origen en la aplicación de una ley electoral contraria a la Constitución, solo se puede inaplicar para el caso concreto. Que el Tribunal Electoral realizó una interpretación constitucional, solamente efectos para el caso concreto. Significa que no puede haber en principio efectos generales. No obstante, en materia de derechos humanos, lo que encontramos es lo contrario. A diferencia de lo que sucede en el juicio de amparo, donde a esto se le denomina el efecto de relatividad o el denominado, ¿se acuerdan cómo se llama este efecto que es interpartes, ¿no? El efecto de relatividad tiene el apellido de uno de los padres del juicio de amparo. Se me escapa ahorita el apellido de en la fórmula Otero, ¿no? Es el efecto de relatividad, ¿no?
de las sentencias que se dicten en materia de amparo. Lo que hace es que, ok, si un juez de amparo dijo o un tribunal colegiado de circuito revisó y establece en un amparo indirecto o la Suprema Corte que el Código Civil de un determinado estado es contrario a la Constitución porque no reconoce la identidad de género, por ejemplo, esa protección solo se le da a quien llegó en amparo. Y le dicen, ok, adelante, un supuesto, puedes ir ante el registro civil sin tener que ir a la vía judicial para rectificar tu nombre y tu sexo en tu registro de nacimiento, en el acta de nacimiento. Cuando el juez hace esa argumentación y declara que un determinado normativa, de una determinada normativa es contraria a la Constitución, eso solo va a tener efectos para ese caso. Si hay 1000 personas en el mismo supuesto, pues las 1000 personas tienen que ir al ámbito judicial a pedir el amparo. Y entonces, claro, aquí, lo que se cree en México es esa pues, inseguridad jurídica de que pervivan normativas que ya han sido declaradas inconstitucionales por un órgano judicial que hace control de constitucionalidad. Incluso cuando la Suprema Corte establece que en amparo una ley es contraria a la Constitución y viola un derecho, esa ley sigue viviendo en el ordenamiento jurídico, solo se inaplica para el caso del amparo. Eso no sucede en el caso del Tribunal Electoral, aunque es lo que debería pasar conforme a este artículo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral desde sus inicios ha tenido una mentalidad de vanguardia y ha pensado, ok, esto es multiplicar el tiempo que me voy a gastar yo resolviendo miles y miles de casos iguales y también poner sobre las espaldas del ciudadano la carga de venir ante la jurisdicción electoral. Con un solo caso vamos a ver que en el voto en prisión dice, y esto va a ser para todos los que se encuentren en esta situación. De ahí venimos entonces cuando hablamos del control de constitucionalidad en la materia electoral. Venimos de casi 2 siglos en donde en México solamente se llevaba a cabo un control político de lo electoral, ineficaz completamente. El mismo órgano electo decidía si su elección era o no era válida, además de decidir la elección presidencial, la Cámara de los Diputados, donde no existía casi presencia de una oposición. Entonces, eso justificó que en México durante casi un siglo, pues un partido político pudiera gobernar casi de manera solitaria. No había posibilidad de control judicial. El juicio de amparo desde sus inicios prácticamente ha estado vetado de la materia, o a la inversa, la materia electoral ha estado vetada de la protección del amparo. Esto cambia, comienza a cambiar en el 96 cuando se dice, ok, no va a proceder el amparo en materia electoral, pero la Suprema Corte sí va a poder controlar la constitucionalidad de leyes electorales a través de la acción abstracta, acción de inconstitucionalidad. Y en el año 2007 se le dice al tribunal, oye, tú ya vas a poder hacer control de constitucionalidad en el caso concreto. También les digo que cuando al tribunal se le dijo en el año 2002, ya no puedes hacer control de constitucionalidad o no lo estás haciendo bien porque la Constitución no te habilita, el Tribunal Electoral comenzó a hacer control de convencionalidad en el año 2006. Ya el tribunal y 2007 hacía control de convencionalidad, es decir, aplicaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya aplicaba el principio pro persona, incluso antes de la reforma constitucional del año 2011. Antes de que lo hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay precedentes en donde encontramos al tribunal ejerciendo control de convencionalidad, aunque no existía esa denominación específica, aplicaba la Convención Americana y decía, si hay dos normas que regulan un mismo derecho, la Constitución y la Convención, se prefiere al que dé una protección más amplia, ¿no? Una interpretación progresiva de los derechos. Esto ya lo hacía el tribunal desde 2006-2007.
Y así es como llegamos a la sentencia del voto en prisión, ¿no? ¿Por qué? Porque para entender la sentencia del voto en prisión hay que entender que el tribunal puede hacer control de constitucionalidad, que no es un tribunal electoral, que únicamente, ustedes creo que han tenido la oportunidad de irlo viendo en sus clases en este diplomado de justicia inclusiva, que se refiere precisamente a esa línea jurisprudencial que el tribunal ha venido dictando como Tribunal Constitucional Protector de Derechos. El tribunal no solo resuelve quién gana o no una controversia constitucional, claro, a los políticos es lo que les interesa, ¿no? Si gané o perdí. No solo hace esto, sino que tiene una faceta muy importante y creo que es muy poco conocida en materia de protección de derechos humanos, y eso es a lo que a la ciudadanía le debería importar realmente. O sea, hay una faceta importantísima en materia de derechos humanos y yo me atrevería a decir que a partir de esta línea de justicia electoral inclusiva es que se ha cambiado incluso el mapa político de México. Si hoy día hay 250 mujeres, 250 hombres en la Cámara de las y los diputados, que debería llamarse así, no es porque el legislador se haya empeñado muchísimo en la materia, es porque a golpe de sentencia generalmente se ha venido haciendo esa pedagogía para tener la paridad, que no solo tiene que ser en número, ¿no? Es una paridad que tiene que ir más allá de esto, ¿no? No es tener esa imagen de que ponen a las mujeres de florero solo para llenar un lugar, que no es lo que se pretende ni lo que se debería alcanzar a través de la paridad. Si tenemos a personas indígenas en la Cámara de los Diputados, hay una cuota para personas indígenas, es decir, hay escaños reservados para las personas que se autoadscriban como indígenas. Son 21 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. No es porque el legislador haya creado una legislación en ese sentido, no, lo ha hecho el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral en un diálogo de autoridades administrativas. Si se ha venido ampliando la democracia para que participen, por ejemplo, las personas en situación de calle, muchas veces no nos ponemos a pensar, una persona en situación de calle, ciudadana o ciudadano, si es mexicano mayor de 18 años, claro que es ciudadano y puede votar. Pues habrá que tener credencial para votar. Y para tener credencial para votar no se precisa un comprobante de domicilio. Y una persona en situación de calle puede tener comprobante de domicilio. Son cuestiones sobre las que el legislador tampoco se ha preocupado. Dice, pues, ¿a mí qué? Han sido las autoridades electorales las que han entrado a conocer estos casos y a decir, oye, hay que regular un procedimiento para que una persona que no tenga un domicilio pueda tener una credencial para votar con fotografía, no solo para votar, sino también para identificarse, ¿no? Que es una cuestión trascendental. La protección de la niñez, la protección de las personas con discapacidad en la democracia, la inclusión, las cuotas, las acciones afirmativas y el mismo voto en prisión se ha venido incorporando a través de esa línea jurisprudencial inclusiva, ¿no? El mismo reconocimiento de algo arcaico que pasa en México, un mexicano que adquiere otra nacionalidad ya de por vida queda vetado, no puede ocupar ni siquiera el cargo para una mesa directiva de casilla. Hoy día que estamos en un mundo de globalización, donde las personas transitan por el mundo, se mueven por el mundo y decimos, sí, es que adquirió otra nacionalidad, entonces ya no es mexicano. Ya no, va a actuar conforme a los intereses de su segunda nación. Sobre eso también se ha pronunciado el Tribunal Electoral en sus decisiones. Con relación al voto en prisión, el caso que les digo es este sub JDC 352, diagonal 2018 y acumulado. Esta demanda, son dos demandas, por eso es y acumulado, son dos JDC, llegan a Sala Superior el 1 de junio de 2018. Un mes antes de las elecciones federales del 1 de julio de 2018. Un mes antes se le presentan al tribunal dos JDC, dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Qué dicen estos JDC? Dice cada uno, a ver, yo soy una persona indígena tzotzil, son dos indígenas tzotziles, se autoadscriben. En el año 2002, la Procuraduría General de Chiapas me apresó. La demanda es del 1 de junio de 2018, con lo cual quiere decir que tenían 16 años en prisión preventiva, una barbaridad. Desde el año 2002, la Procuraduría de Chiapas nos apresó y es hoy, 1 de junio de 2018, no tenemos una sentencia que nos condene o nos absuelva.
16 años en prisión preventiva. Le dicen una serie, le dan una serie de agravios a Sala Superior. Le dicen, a ver, primero nos privaron de libertad sin comunicarnos las razones por las cuales se nos detenían en nuestra lengua original. Luego hemos sido sometidos a una serie de torturas, tratos inhumanos. Bueno, claro, la tortura y el trato inhumano se da desde que pues, se toma una decisión tan trascendente en la materia de los derechos humanos como es la prisión preventiva. O sea, esto debería ser la regla, la excepción, ¿no? La prisión preventiva debe ser la excepción. La regla general es que una persona siga el proceso en libertad. ¿Por qué? Porque le estás privando de derechos antes de tener pues una prueba suficiente de que esa persona cometió un delito. Dicen, tenemos 16 años en las mismas condiciones deplorables que se viven en la prisión, porque no hay una cárcel para las personas en prisión preventiva y otra para las condenadas. Están en el mismo sitio. Y claro, sabemos cuál es la vida en prisión, ¿no? Y casi nadie quiere ver a la prisión, ¿no? Hay un informe de los derechos humanos de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues nos dice que hay, o sea, nos pone de frente con las serias deficiencias estructurales que afectan gravemente a los derechos humanos a las personas que están en prisión. Derechos que son considerados imprescriptibles, inderogables, propios de la persona humana, que forman parte de su naturaleza, ¿no? Y nos habla del hacinamiento, de las deficientes condiciones de vida en la prisión, pues la falta de acceso a los derechos más elementales, los altos índices de violencia, el empleo de tortura, el uso excesivo de fuerzas, o sea, la corrupción, todo lo que sucede en la prisión. Esas personas tenían 16 años en esa condición, ¿no? Y claro, luego queremos que las personas salgan de la prisión readaptados. Pero, ¿con qué herramientas? ¿No? Vivimos en una completa irracionalidad. Ellos le dan esos argumentos a Sala Superior. Sala Superior dice, a ver, yo no puedo hacer nada sobre eso porque mi jurisdicción es electoral. Por tanto, el único argumento que considera Sala Superior como agravio principal es este que le dicen, a ver, en el año 2002 nos quitaron nuestra credencial para votar con fotografía en el centro penitenciario y el Instituto Nacional Electoral ha sido omiso porque no ha desarrollado ninguna medida para que nosotros podamos votar desde la prisión. Nosotros estamos en prisión preventiva y no hemos podido ejercer el derecho a elegir. Ese es el argumento principal que hace suyo Sala Superior. Sala Superior entra a estudiar este asunto con una perspectiva distinta, con un enfoque diferente. ¿Por qué? Porque se trata de dos demandantes que forman parte de dos grupos en situación de vulnerabilidad. Por un lado son personas indígenas y por el otro están privadas de libertad. A esto se le llama interseccionalidad en la discriminación. No hay dos causales de discriminación en contra de estas personas. Por tanto, el estudio que debe hacer en este caso Sala Superior debe ser un estudio más detenido y con una perspectiva distinta. Este problema, yo como les decía, este caso es un asunto difícil de resolver. Esto no era un asunto fácil de resolver, mucho menos para un tribunal que se ha venido caracterizando por ser un tribunal inclusivo, ¿no? Es más, fue tan difícil que la sentencia sale en febrero de 2019, o sea, la demanda llegó el 1 de junio, ellos pedían votar el 1 de julio, fue imposible sacar esa sentencia, sale en febrero de 2019 y sale por mayoría 4-3, 4 a favor, 3 en contra. Lo primero que debía determinar Sala Superior en este asunto es si efectivamente estos dos demandantes tenían el derecho a votar. Ergo, si tenían el derecho a votar y no lo habían ejercido, si se le había vulnerado el derecho a votar. Derecho del artículo 35, fracción primera de la Constitución, el derecho a votar, ¿no? De la ciudadanía. Claro, aquí había un problema grandísimo en cuanto si tenían el derecho, si eran titulares del derecho a votar. Ahí es donde los magistrados y magistradas pues, no se ponían de acuerdo. ¿Se tienen efectivamente el derecho a votar? Y bueno, se encontraron con ¿qué? Con un artículo de la Constitución
que dice que los derechos de ciudadanía se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a partir del auto de formal prisión. Se encuentran directamente con este precepto, con una restricción constitucional. Ahora es vinculación a proceso, pero dice la Constitución, a partir de vinculación, desde que está vinculado a un proceso, se suspenden los derechos de ciudadanía. ¿Cuáles son los derechos de ciudadanía? Pues los del artículo 35. Votar no solamente en las elecciones, en las consultas populares, en la revocatoria de mandato, la democracia participativa, ¿no? Presupuesto participativo y todo. Ser votado, derecho de petición, el derecho de formar partidos políticos, de afiliarse a partidos, todos son esos derechos de ciudadanía, derechos político-electorales. La Constitución nos dice de manera expresa, se suspenden a partir de que una persona es vinculada a un proceso. Hay una restricción constitucional. Yo entiendo que el tribunal aquí pudo haber llevado a cabo una doble vía, o por lo menos eso entendía en un inicio. Luego ustedes van a saber que mi primera hipótesis pues era una hipótesis que quedaba completamente desvirtuada por un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, esto dice la Constitución. Esto es del año 2019 que lo resuelven. Ya había pasado la reforma del año 2011. A partir de la reforma de 2011, nosotros sabemos que la Constitución dice que las personas en México gozan de los derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. Es más, se nos ha dicho que Constitución y tratados están en el mismo nivel. Si un mismo derecho es regulado por la Constitución y un tratado, se va a preferir el que dé una protección más amplia, ¿no? Principio pro persona. ¿Están los derechos políticos electorales regulados en tratados internacionales? Claro que están. Está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está la Declaración Universal, aunque no es un tratado internacional, no es la declaración un tratado internacional, pero está en la Declaración Universal, está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay un artículo de la Convención Americana donde establece lo relacionado con los derechos políticos o derechos de ciudadanía, que es el artículo 23. Ese artículo tiene dos secciones. La primera dice todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Participar en la dirección de asuntos públicos, votar y ser votados, tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. En la sección segunda, que es la parte que nos interesaría para este caso, también dice la ley, el legislador, puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior. Exclusivamente ya nos está diciendo, lo que viene a continuación es una lista taxativa, no es enunciativa, solo por eso, taxativo. Por razón de edad, claro, en muchos países se dice, a ver, tienen derechos políticos a partir de los 16 años, otros a partir de los 18. Por razón de edad, de nacionalidad, ¿quién tiene derechos políticos? El ciudadano. Ah, tú eres extranjero, tienes que naturalizarte. Esto también es bastante discutible. Por residencia, ¿cuántos años te exigen de estar en tu país para ser candidato a un proceso electoral, ¿no? Idioma, eso me parece súper arcaico. Instrucción, más arcaico aún. Capacidad civil mental, re arcaico. O sea, ¿qué me dices? Que una persona que no tiene una instrucción no puede ejercer derechos políticos o un país podría establecer eso. Me parece súper selectivo, súper restrictivo, pero la convención lo tiene así, ¿no? Deberían de darle una revisión. Y luego nos dice, por condena, por juez competente en proceso penal. O sea, aquí la convención nos está diciendo, se pueden restringir, suspender. No es que la persona los pierda para toda la vida, dice, se suspende la ciudadanía, los derechos políticos, si hay una sentencia condenatoria de un juez penal competente. Sentencia. Y en este caso estamos hablando de prisión preventiva, no hay sentencia. Y la convención nos dice, solo si hay sentencia de juez competente en materia penal. Ergo, podríamos decir que el artículo 38, fracción segunda de la Constitución, es contraria a la Convención. Sí, Yaneli. Sí, buenas tardes. Hola. Yaneli.
Entonces, lo que significa es que las personas que ya tienen una sentencia, esas son las personas que no tienen derecho a votar, y las que están en proceso A, ellas sí pueden votar aunque estén en el mismo lugar. Sí, en principio en México sí. Es lo que acabas de decir es correcto. Una persona que no tiene sentencia aún va a poder ejercer el derecho a votar, aunque esté en prisión. Una persona sentenciada no va a poder votar. Aún el tribunal no se ha pronunciado por esta segunda vía, pero sería posible una sentencia, y razonable, una sentencia que diga que sí pueden votar incluso las personas sentenciadas. Yo luego les voy a decir más o menos mis argumentos conforme a los cuales se podría sostener que es posible que una persona sentenciada pueda votar. Pero hasta el momento es eso. Se escucha un ruido detrás que no me deja escuchar bien, no sé si el resto también lo escucha así. ¿Escuchan el ruido también? Sí. ¿Yaneli? Ajá. Pero, por ejemplo, entonces si aunque estén en la cárcel, estén sentenciados, de cualquier manera son ciudadanos. Entonces se podría implementar un artículo o una regla o donde diga que todo, que igual aunque estén en de cárcel podrían votar, porque ellos también son ciudadanos, sin importar ahora, nacionalidad. sin importar el delito que hayan cometido, podríamos decirlo, en algunos países sí se atiende la naturaleza del delito. O sea, esto no, como les digo, esto es algo nuevo en México, pero esto en otros países ya no es algo novedoso. En otros países votan incluso las personas sentenciadas por cualquier delito. No, a ver, una persona en la cárcel, la Constitución mexicana dice, se le suspende la ciudadanía. Yaneli nos dice, siguen siendo ciudadanos. La Constitución dice, no, mientras estén en prisión, se suspende la ciudadanía y los derechos que conlleva. Ese es porque esto es muy arcaico, ¿no? Esto es decimonónico. ¿Por qué? Porque en un tiempo, y pues aún se sostiene así en nuestros países desgraciadamente, la finalidad de la prisión era una finalidad retributiva, de castigo. El derecho penal de la venganza. Cometiste un delito, vas a prisión, desapareces, muerte civil para quien cometió un delito. De ahí vienen estas regulaciones. Y por ejemplo, las personas que están en proceso. A ver, si le puedes, Caneli, si puedes revisar por qué se escucha ese ruido, si quieres, apaga el micrófono y vuélvelo a encender, a ver. ¿Ahora? A ver. Y por ejemplo, las personas que están en proceso de, es decir, que todavía no tienen una sentencia, ¿cuál es la manera de votar? Claro, eso es lo que me estoy refiriendo. Este caso es de esas personas que aún no tienen una sentencia, es prisión preventiva, están sujetas a un proceso y aún no tienen una sentencia. A eso es a lo que se refiere Sala Superior en este caso. Pero claro, Sala Superior lo primero que debe establecer es si esas personas tienen el derecho a votar. ¿Por qué? Porque la Constitución dice se les suspende la ciudadanía. Miren el artículo 38, los derechos de ciudadanía se suspenden por la vinculación a un proceso. Están sometidas a un proceso, pero están en prisión. Eso es lo que nos dice la Constitución. Entonces, claro, aquí Sala Superior dice, a ver cómo salgo yo de esta. ¿Puedo decir que este artículo de la Constitución es contrario al artículo 23 de la Convención Americana, que es un tratado internacional, donde México es parte? Porque la convención nos dice que solamente cuando alguien ha sido sentenciado es posible que el Estado suspenda la ciudadanía y suspende el derecho al voto. Es posible, no es que lo tenga que hacer, sino que dice, sí, es aceptable que lo pueda hacer, es conforme a la convención. Pero claro, nos está hablando de sentencia condenatoria. Y miren, cuando dice sentencia o condena, tiene que ser ejecutoria. Quiere decir que ya se apeló y eso es firme. Porque acuérdense ustedes que en lo penal existe el derecho a la doble instancia, que no existe en otras jurisdicciones. Esto es una obligación que debe cumplirse en el ámbito de lo penal.
Entonces, claro, el tribunal dice, a ver, ¿y puedo decir que el artículo 38 de la Constitución es contrario a la Convención? Ah, pero se acordó que hay una contradicción de tesis 293, diagonal 2011, en donde la Suprema Corte dijo, principio pro persona, todo lo que quieras, bloque de constitucionalidad, lo que quieras, pero cuando hay una restricción expresa en la Constitución, prevalece la restricción. Ah, que hay 1000 tratados internacionales que protegen más ese derecho, prevalece la restricción. ¿Se acuerdan que lo dijo esto la Suprema Corte? ¿Han tenido ocasión de leer la contradicción de tesis 293, diagonal 2011? Ahí lo dice la Suprema Corte. Es del año 2013, dice. Si hay una restricción expresa en la Constitución, no hay nada que hacer. Léase el arraigo. Eso es una restricción expresa. Esto es una regla. Esto no es un principio, esto es una regla. Una regla es un precepto constitucional que está formado por un supuesto de hecho y por una consecuencia. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Estar sujeto a un proceso criminal a partir de vinculación al proceso. ¿Cuál es la consecuencia? Se suspende la ciudadanía. Entonces dice Sala Superior, yo no puedo decir que esto es contrario a la convención. ¿Qué puedo hacer? Y miren lo que hace. Lo que hace Sala Superior es hacer una interpretación sistemática de la Constitución. Interpreta la Constitución con la misma Constitución. Y dice, ok, en el artículo 38 yo tengo una regla. Y la regla dice que se suspende la ciudadanía cuando una persona es vinculada a un proceso. Pero tengo un artículo 20, apartado B, fracción primera, que me habla de la presunción de inocencia. Es un paraguas que ampara a una persona, mientras no hay una sentencia que prevé que cometió un delito es inocente. Y esa persona debe mantener todos sus derechos, que debería mantener también el de libertad personal. No nos equivoquemos. Esto de la prisión preventiva oficiosa es una flagrante vulneración de derechos. No ponderan en el caso concreto. O sea, no ven si hay un riesgo de fuga, que la persona no siga el proceso en cárcel. Ya se le va a procesar por tal delito, ya, prisión preventiva oficiosa. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Entonces dice aquí Sala Superior, ok, yo tengo un artículo de la Constitución que tiene una restricción expresa, pero tengo otro que habla de la presunción de inocencia. Voy a interpretar la regla restrictiva conforme a un principio constitucional. El principio es abierto. El principio tiene una textura abierta y permite hacer una interpretación de este sentido. Y la conclusión a la que llega Sala Superior es que las personas en prisión preventiva que están siguiendo un proceso, sujetas a un proceso sin sentencia aún, tienen el derecho a votar porque se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia. Ese es el argumento principal de esta sentencia del voto en prisión preventiva. Habla del derecho a votar. El voto es un derecho con dos dimensiones. Hay el voto activo y el voto pasivo. El derecho a votar, el derecho a elegir y el derecho a ser electo. Aquí solamente se pronuncia por el derecho a votar, no a ser votado. No dice que las personas en prisión preventiva pueden presentar candidaturas. Sobre eso no se ha pronunciado aún Sala Superior. Es un primer paso, el derecho a votar. ¿Y qué le dice el INE? Estas sentencias, les decía, igual voy a decirles un caso súper difícil, ¿eh? Si ven la sesión, van a ver que fue una sesión súper enconada. Le dicen al INE, implementa de forma progresiva una etapa de prueba para que las personas en prisión preventiva puedan votar en la elección presidencial federal de 2024. La etapa de prueba la vas a llevar a cabo en 2021, en las elecciones intermedias federales, que ya lo hizo el INE. Claro, para eso lo primero que tenía que hacer el Instituto Nacional Electoral era un censo de las personas que estaban en prisión preventiva. Es que en México ni siquiera había un censo, un control de las personas en prisión preventiva. Lo primero es el censo. Luego le dice, a ver, INE, tienes plena libertad para decidir cómo se va a votar en prisión. Tú decides qué tipo de voto va a ser. Ah, ¿que vas a llevar las mesas directivas de casilla? Perfecto. ¿Va a ser voto electrónico? Ok, ¿vas a poner una urna electrónica?
vas a hacer, le dice, el voto que quieras, yo te propongo que sea el voto por correo postal, pero tú elige cuál vía vas a utilizar. Luego le dice también al INE, tienes que llevar a cabo en esa etapa de prueba, tienes que, pues, incluir una muestra representativa de las 5 circunscripciones plurinominales de algunos distritos y tiene que hacerse con criterios de género y de interculturalidad. O sea, que vas a poner en marcha esa etapa de prueba en centros penitenciarios que estén en las circunscripciones, en las 5, y tiene que ser en femeniles, varoniles y donde haya una perspectiva de interculturalidad, se lee personas indígenas, ¿no? Eso es lo que le dice al INE. Luego le dice, oye, legislador, Congreso de la Unión, legisladores estatales, les informo que yo ya reconocí por sentencia, es que no sé si se dan cuenta de lo que yo les estoy contando. O sea, el tribunal reconoce por sentencia un derecho que no está en la Constitución. O sea, ¿se están dando cuenta de lo que yo les estoy diciendo que está haciendo el Tribunal Electoral? Reconoce que existe un derecho que no está establecido en la Constitución ni en la ley. Pues, ¿podríamos hablar de creación jurisprudencial de derechos? Pues sí, podríamos hablar en este caso de creación jurisprudencial de derechos. Lo interpreta, surge a partir de una interpretación que hace de la Constitución. Y le dice, he reconocido el derecho al voto activo en prisión preventiva. Ahora, otro punto importante de esta sentencia es que ¿para cuándo les decía que querían votar los dos demandantes? ¿En qué elección? ¿En qué elección querían votar esas dos demandantes que llegan al Tribunal Electoral? La de 2018, si no... La del 1 de julio de 2018, les dije, ellos llegaron el 1 de junio, un mes antes de las elecciones. Le dijeron, queremos votar en la elección del 1 de julio. La sentencia sale en febrero de 2019. Por eso, si ustedes leen el voto particular de los 3 magistrados que no están de acuerdo con el criterio que se adopta, dicen, es que ya la elección pasó. Esas 2 personas venían queriendo votar el 1 de julio, ya la elección del 1 de julio pasó, ya se acabó, no hay materia que resolver, declaremos sobreseimiento, o sea, ya esto ya pasó. Pero dice la mayoría, no, porque este caso nos da la oportunidad de pronunciarnos sobre algo que está pasando en México. O sea, es un juicio estratégico, un litigio estratégico. Aunque ellos solicitaban votar el 1 de julio, el tribunal les dice, van a votar en las elecciones presidenciales de 2024. Y le dice INE, estás obligado a implementar el voto en las elecciones presidenciales. Si quieres que voten en otras elecciones, pues bien. Pero la obligación es para la federal presidencial. ¿Quieres que voten para las cámaras, para el estatal? Está bien, ya verás tú si puedes llevar a cabo esa extensión. Es una sentencia interesantísima por donde la veas, o sea, imagínense, ellos, si esto fuese en juicio de amparo, eso lo hubiesen declarado sobre el sobreseimiento. Claro que lo hubiesen sobreseído en juicio de amparo, hubiesen dicho no hay materia. Esas 2 personas que pretendían votar el 1 de julio, ¿o qué? ¿O qué hubiesen podido resolver en amparo? Imagínense que en amparo hubiesen dicho, ok, que voten ellos 2, los 2 demandantes que vienen a pedir el amparo. Efectos para el caso concreto. Que voten las 2 personas que vienen a solicitar amparo. El amparo es súper encorsetado, formalista. Dice el Tribunal Electoral, todas las personas en prisión preventiva. Es lo que yo les decía, que aunque la Constitución hable de efecto para el caso concreto, la sentencia del tribunal, aunque no lo diga de manera expresa, lo extiende para todos los casos similares. No sé si me explico lo que quiero decirles. ¿Sí me explico? O sea, a partir de esta sentencia no solamente van a votar esos 2 indígenas auxiles que llegaron al tribunal, ojalá que no estén en prisión preventiva en 2024, ¿no? Se espera que no. Dijo, todos los que estén en prisión preventiva en 2024 y quieran votar, van a poder votar.
Es la grandeza de la línea jurisprudencial inclusiva. La Constitución nos dice, no, los efectos de las decisiones del tribunal cuando hace un control de constitucionalidad son al caso concreto. Y aquí dice, no, todos. Y aquí, por eso los votos particulares decían, no, es que nosotros no podemos, y ya lo habían hecho antes. El tribunal, el efecto para todos los casos lo ha hecho muchas veces. Les he contado, la persona en situación de calle, vino una persona en situación de calle y dijo, no puedo tener mi credencial para votar porque no tengo comprobante de domicilio. ¿Cuál fue la decisión de Sala Distrito Federal en ese momento? Le dijo, ok, INE, ve cómo le puedes dar la credencial a todas las personas que vengan a ti que estén en situación de calle, no solo a este que viene aquí, este demandante. Y así con todo lo que es justicia electoral, inclusive ustedes han tenido la ocasión de verlo en las clases que han llevado en el diplomado. Entonces, ¿qué se hace por parte del INE? El INE efectivamente lleva a cabo ese programa piloto, ¿no? Primero hizo un censo y luego pues dice, a ver, hay que implementar el programa piloto y entre otras cuestiones lo que dice el INE es, ok, ¿cuál va a ser la vía a partir de la cual la persona en prisión preventiva va a poder votar? Pues el voto por correo, postal y anticipado. Antes de las elecciones generales van a votar en prisión. Entonces, llevó a cabo el censo y luego lleva a cabo el voto por correo postal y lo hizo en ceferezos, en centros penitenciarios federales de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán, es decir, un estado por cada circunscripción plurinominal. Una de las observaciones que se ha hecho es que el INE solamente llevó a cabo el programa de prueba en ceferezos, en centros penitenciarios federales, no hizo el programa de prueba en centros penitenciarios estatales. Entonces aquí se dice, INE, es que todos los centros penitenciarios deben participar y debías tomar en consideración en este programa de prueba, pues que las condiciones en las que están las personas internadas en centros penitenciarios estatales no son las mismas de las de los centros federales. En el estatal incluso hay una mayor sobrepoblación y un mayor alto grado de corrupción. Y eso no lo tomaste en cuenta en el programa de prueba. Esa es una de las observaciones que se le hace al Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque hay un informe que también está en la web, un informe sobre los hallazgos de este primer ejercicio electoral 2020-2021. Lo lleva a cabo un proyecto que se denomina Libres para Elegir y está ahí en la web. Y nos dice también por otro lado, a ver, el derecho al voto no es un voto cualquiera, es un voto que debe ser informado. ¿Cómo realizan, cómo llevan a cabo ustedes o cómo se les garantiza a ustedes el derecho al voto informado? ¿A partir de qué ustedes pueden ejercer un derecho al voto informado? María Luisa, ¿a partir de qué puedes ejercer el derecho al voto informado? Pues quiero pensar que a partir del momento en que tenemos conocimiento de las y los candidatos ya de diferentes partidos políticos, o sea que ya conocemos, ya sabemos cuáles son las opciones y entonces ya tenemos la oportunidad o tenemos la libre decisión de elegir, valga la redundancia. Exacto, María Luisa, así es, exacto. O sea, tenemos el derecho, porque tenemos acceso a la información, porque hay unas campañas electorales que son precisamente para eso, para que los partidos, las y los candidatos nos digan cuál es su programa, ¿no? Y nosotros podamos elegir sabiendo, o por lo menos así deberíamos votar, ¿no? Informándonos, sí, Abraham. El Instituto Nacional Electoral tenía una página donde publicaban las candidaturas de cada uno de los estados y hacían un pequeño currículum de cada uno de los candidatos. No sé si tengo entendido que también para este proceso electoral en los estados también está esa página del voto informado, creo. Sí, que nosotros podamos decir, a ver, ¿y quiénes son los candidatos? Vamos a ejercer un voto responsable. ¿Quién va? ¿Quién me propone?
¿Cuántas veces ha cumplido? Tal y tal y tal. Pues en prisión no tienen acceso. O sea, no pueden ir a una computadora a decir, a ver, me voy a meter en la página a ver qué candidatas y candidatos van y pues qué me proponen. Tampoco pueden estar viendo los spots de televisión ni de radio, o sea, no tienen el acceso que puede tener la ciudadanía que está fuera de la prisión, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo el INE? Se les va a entregar un paquete electoral de seguridad el mismo día de la votación. La votación está piloto, si las elecciones fueron el 7 de junio, esas votaciones fueron el 17 y el 19 de mayo, del 17 al 19 de mayo, adelantado. Se le entregó el paquete electoral de seguridad que contenía la guía para votar, la boleta para votar y además de esto, una información de los partidos que estaban participando. De los partidos PAN, PRD, PRIMA, sin los candidatos, no sabían quiénes eran, no sabían qué programa llevaban. Esta información, les vuelvo a repetir, se les dio al momento de ejercer el derecho al voto. Se hizo en español y de forma escrita, con lo cual también dice este observatorio, ok, ¿y qué pasa con las personas que no saben leer o no leen el español? Porque si se dijo que debía ser con perspectiva intercultural y las personas indígenas, o las personas que tienen una discapacidad visual, o las personas que no saben leer y escribir, ¿cómo van a entender lo que se les dio ahí? Que además era una información súper escueta, ¿no? Una información, pues, no idónea, no exhaustiva. Y no se toman en cuenta diversas cuestiones. Por eso siempre es importante, pues, también tener el acceso a estos informes, porque también le dicen a las instituciones, ojo, debes tomar en cuenta esto para 2024. Sí, María Luisa. Me surge una duda. ¿Cómo vamos a ser observadores o cómo se pretende ser observador o poner atención en el tema de clientelismo político dentro de estos penales? Porque me queda claro que va a ser para aquellas personas que se encuentren en situación preventiva, pero aún así va a existir el clientelismo político. Entonces, ¿cómo se puede controlar algo así dentro de esos lugares? O sea, Va a ser siento que difícil, es como controlamos el clientelismo fuera, ¿no? El clientelismo va a existe ser dentro de la prisión y fuera de la prisión. Ese es uno de los argumentos por los que se decía, en prisión no se tiene que votar porque pues estas personas están sujetas, ¿no? Por la fuerza, incluso pueden votar por la fuerza, hay un alto índice de violencia, hay caciquismos dentro y pues probablemente no va a ser un voto libre. Tiene que seguirse al momento de hacer el voto por correo postal, pues algún tipo de información que el INE va a tener que establecer, ¿no? Observar por parte de las autoridades. Se dijo, se tiene que garantizar que el voto sea en una mampara secreta. O sea, sí tienen que ir observadores a ver que efectivamente la persona entra en la mampara, entra sola y vota. Pues ahí votó y pues a menos que haya una cámara arriba, abajo puesta o que vaya alguien a ver por quién votó, pues no se tendría que saber por quién emitió el voto, ¿no? Yo considero que ese mismo clientelismo existe por todos lados, ¿no? O no hemos visto cómo sale nuevo y dicen, ah, me compré el voto, me dio esto, me dio lo otro, o tuve que echarle hasta incluso una foto a mi boleta para decir que voté por X o por Y, ¿no? Esas presiones existen por todos lados y pues nos vamos a tener que acomodar a esta nueva realidad de que las personas ahí también tienen el derecho a elegir. Yo luego les voy a, como les dije, a dar las razones en las que entiendo que sí es una decisión aceptada y que llega tarde incluso, llega tarde en México, ¿no? Bueno, entonces dice de ese informe, hay que mejorar muchísimas cuestiones para cuando se implemente definitivamente en 2024. Antes de terminar, les voy a decir que esta no es la primera vez en la que el Tribunal Electoral, incluso la Suprema Corte, hubiese reconocido que las personas en prisión preventiva tienen el derecho a votar. O sea, esta sentencia es de 2019, pero desde 2007 ya se venían sosteniendo criterios en donde se reconocía que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar. Y están estos criterios de 2007, de 2010, que incluso crearon una tesis de jurisprudencia. Suspensión de los derechos políticos del ciudadano, del artículo 38, fracción segunda, solo procede cuando se prive de la libertad. Miren esos casos, de 2007
Los dos primeros son similares, el 85 diagonal 2007 y el 2045 diagonal 2007. Llegan dos ciudadanos ante el módulo de atención ciudadana y le dicen, a ver, queremos reponer o queremos actualizar nuestro padrón electoral, nuestra credencial para votar con fotografía. Son dos casos distintos, pero los hechos son similares. Y entonces le dicen el personal del módulo de atención ciudadana, ah, ok, pero no podemos hacerlo porque hay un registro en donde ustedes tienen suspendidos sus derechos de ciudadanía porque están sometidos a un proceso. Ellos no estaban en prisión preventiva, estaban en libertad condicional. Pero le dijeron, oh, tú estás sujeto a un proceso, yo no te puedo tramitar nada de tu credencial para votar. Sala Superior conoce en JDC esta negativa de la autoridad electoral, llegan los dos juicios por separado, son dos casos distintos, pero los hechos son similares. ¿Qué dice Sala Superior en el año 2007? Dice, sí, hay un artículo 38, fracción segunda, que establece una restricción de derechos, pero esa restricción no es absoluta ni categórica. 2007, antes de la reforma de 2011, la restricción dijo no es absoluta ni categórica, es decir, no es para siempre, para todos los casos, pueden haber excepciones. Dijo Sala Superior en esas sentencias. Hay un artículo de la Constitución, el 133, que establece que en México hay una ley suprema de la Unión, que la ley suprema está formada por la Constitución y tratados internacionales. Dijo Sala Superior, dice, si los derechos previstos en la Constitución son susceptibles de ser ampliados en tratados internacionales, es válido acudir al tratado si otorga una protección más amplia. Principio pro persona 2007. Antes de la reforma del año 2011, el tribunal nos estaba diciendo que si un derecho era protegido en la Constitución y en un tratado, y el tratado daba una protección más amplia, debías irte al tratado. Y dijo ahí el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El artículo 25 del pacto, semejante al 23 de la Convención Americana que yo les enseñé, establece que los derechos políticos no pueden estar sujetos a restricciones indebidas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el encargado de interpretar este pacto, dice, y lo dijo hacia el comité, y lo rescata la sentencia del 2007, estas dos, dice que las personas que estén privadas de libertad y que no hayan sido condenadas tienen el derecho a votar. Lo había dicho el Comité de Derechos Humanos. O sea, y esto lo hace suyo el tribunal en estas sentencias y dice, entonces, las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar porque están amparadas bajo la presunción de inocencia. Eso es lo mismo que dice en 2019. La diferencia es que en 2007 dijo, pero si están en prisión preventiva, si están privadas de libertad, hay una imposibilidad física para que ejerzan el derecho. Tienen el derecho, pero hay una imposibilidad para que lo ejerzan. Si están sujetas a proceso, pero en libertad condicional, pueden ejercer el derecho. Si están en prisión, hay una imposibilidad física para ejercer el derecho. ¿Cuál creen que es la imposibilidad física a la que se refería el tribunal en estas sentencias de 2007? ¿Cuál creen que es la imposibilidad? A ver, el tribunal está diciendo en esos dos casos de 2007, las personas en prisión preventiva, conforme lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos al interpretar un tratado internacional, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, tienen derecho a votar porque están amparadas bajo la presunción de inocencia. En 2007 dijo, la Constitución habla de una ley suprema formada por la Constitución y tratados internacionales. Ergo, si el derecho está en ambas normativas y el tratado protege más, yo me voy al tratado. ¡Wow! Encontramos el tribunal hablando de control de convencionalidad y principio pro persona en 2007, antes de la reforma de 2011. Dice, ok, las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, pero hay una imposibilidad física para ejercer ese derecho si están en prisión preventiva. ¿Cuál es la imposibilidad física?
A ver, Rafael, ¿qué se te ocurre que sea la imposibilidad a la que se refería el 2007 el Tribunal Electoral para que las personas que tienen el derecho, dices, es que lo tienen, pero es que no lo pueden ejercer porque están en prisión preventiva, en prisión? Pues a mí lo que se me vendría a la mente ahorita sería lo que mencionaba ese rato de que ahora sí el medio, si iban a llevar las casillas a Exacto, prisión o se iban a enviar los llevar la correos. casilla a prisión, decía, pues es imposible, ¿cómo voy a llevar yo la casilla a prisión? En 2007 nos había dicho, tienen el derecho a votar, pero si están en libertad Claro. condicional. Si están en prisión, se amolaron, porque es imposible, y lo dicen las sentencias, y eso no solo lo dijo el tribunal, hay una acción de inconstitucionalidad que resuelve la Suprema Corte, la 6/2008, donde dice lo mismo, es del año 2011, y dice, tienen el derecho, pero es imposible que lo ejerzan si están en prisión. O sea que no lo tienen, lo tienen como si no lo tuvieran. ¿Es realmente imposible llevar la urna a la prisión? Imposible, dice el tribunal y dice ¿sí me escuchan ahorita? Y la Suprema Corte, imposible, imposible. Tan imposible como si yo digo ahorita le hago así y aparezco en martes, le hago así y aparezco en la Tierra. Es imposible, imposible como que yo tenga la misma edad de mi madre, es imposible. O sea, por lo menos, aunque yo me pusiera más o ella se la quisiera más, pero es imposible. O que yo esté en dos lugares a la misma, eso es imposible que yo esté en dos lugares a la misma vez, a excepción de aquella serie que está en Netflix, la serie alemana, que se traslada a la gente de un lado a otro. Ya se me olvidó cómo se llama la serie esta, pero es imposible. Pero es imposible llevarla a una prisión, sí, Abraham. Considero que tal vez imposibles de manera física, pues sí es posible instalar casillas. Instalamos casillas en municipios muy lejanos. Sin embargo, considero que podría, no sé el caso, crear algún conflicto al interior de cada uno de estos centros penitenciarios, ¿no? Es una opinión, ¿no? Sí, el tribunal decía, es impensable, ¿no? Y no solo lo dice el tribunal, ni solo en México, en muchos países sigue siendo impensable. Reino Unido, una de las razones por las que se sale de la Unión Europea es por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Reino Unido del año 2005, que se llama Hirst contra Reino Unido, donde le dice, oye, Reino Unido, tú dices que todas las personas en prisión no pueden votar y no lo puedes decir de manera categórica. Tienes que ponderar, le dijo el Tribunal Europeo, que es súper tradicional también, pondera en qué casos sí, en qué casos no. Reino Unido nunca cumple. Y como el tribunal le comienza a decir, cumple, fue una de las razones, dicen, por la que Reino Unido dijo, ¿por qué yo voy a ceder mi soberanía ante ese tribunal? Una de las razones, además de las económicas y de otras cuestiones políticas, por las cuales se sale de la Unión Europea. En muchos países se prohíbe el voto, incluso cuando la persona ya terminó la condena. Dice, tiene que estar 6 meses en libertad para que pueda votar. Decía Austria, imagínense. Costa Rica, desde 1998. ¿Saben ustedes que Costa Rica con Uruguay son las panaceas de la democracia en América Latina? ¿Saben que en todas las mediciones los índices demoledores de democracia lo tienen estos dos países? Donde las instituciones funcionan, parece de manera maravillosa. No es maravilloso, pero sí, con relación a los demás, nos dejan así. Desde 1998, Costa Rica lleva la urna a la prisión. Lleva las juntas receptoras de votos, que le llaman los ticos, a la prisión. Las instalan ahí. Permiten que los partidos políticos hagan propaganda dentro de la prisión, claro, con una reglamentación. No pueden entregar propaganda impresa, ni calcomanías, ni banderas. Tienen que ir en un horario establecido. Para el día de la votación hay también restricciones. Los funcionarios penitenciarios, los privados de libertad, no pueden integrar las mesas de casilla. Se establece un orden de seguridad para que puedan ejercer el voto, el traslado, la secrecía del voto. En Costa Rica funciona y es
una panacea de la democracia. Ergo, dejar que las personas voten en prisión no ha demolido la democracia en Costa Rica, ¿no? Es como esos argumentos que decían en Argentina, uy, si se aprueba la ley del divorcio, se va a acabar la familia porque pues, todo el mundo se va a divorciar, no. O, uy, si legalizan el aborto, bueno, eso va a ser Sodoma y Gomorra, todos van a ir a abortar, todas las mujeres. No, hombre, es libertad. O sea, si quieren, lo hacen y si no, no lo hacen. No quiere decir que todos van a hacer. Si se permite el voto en prisión, no se va a caer la democracia. Tenemos problemas muchos mayores en nuestras democracias que abrir la democracia a un grupo que ha estado segregado. Costa Rica la abre en el 98. Y no solo pueden votar en Costa Rica las personas en prisión preventiva, pueden votar todas las personas sentenciadas, a menos que en la sentencia se hubiese puesto la pena accesoria de suspender la ciudadanía. ¿En qué casos? Cuando se comete un delito político. A ver, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿consideran racional que en el siglo XXI, 2022, cuando ya van a haber coches voladores, se siga sosteniendo que es racional que un asesino que esté en la prisión no pueda votar? ¿Cuál es la conexión entre la sanción de impedir el ejercicio de un derecho democrático, la conexión entre la sanción con la naturaleza del delito que cometió? Cometió asesinato. ¿Cuál es la conexión entre el asesinato y la sanción de decir tiene suspendida la ciudadanía? ¿Cuál es la conexión sino otra que decir muerte cívica, desterrado, no existe para la sociedad? Tú no tienes un vínculo. Saben que el voto es el principal vínculo entre la ciudadanía con la sociedad. Ergo, ¿cómo sostenemos racionalmente que una persona que cometió un delito ya no pueda votar? No es ser votado, votar, elegir. A mi juicio, solo lo sostenemos si seguimos sosteniendo que la prisión tiene una finalidad de venganza. Si la prisión tiene una finalidad de venganza, de desterrar, alguien me decía ayer en un taller, no, pues que si cometió un delito ya no tiene derechos. ¡Wow! No, no tiene la libertad personal, pero tiene todos los derechos. En prisión se deberían tener todos los derechos. Derecho a tener una familia, libertad de expresión, el derecho a la vida, el no sufrir torturas ni tratos crueles e inhumanos. ¿Y por qué no el derecho al voto? ¿Quién nos enseñó que a la entrada a la prisión ya no tienes ningún derecho? Y más aún cuando estamos hablando de personas que no tienen ni siquiera una condena. Es que aunque tengas una condena, hombre, yo entiendo que es racional, cometiste un delito en contra de la democracia, ergo la sanción se vincula, porque te suspenden la ciudadanía mientras cumplas la pena, una vinculación entre la sanción y la naturaleza del delito. Pero de otra manera yo no encuentro el vínculo. Y no lo encuentro más aún porque su constitución dice en el artículo 18 que la finalidad de la prisión es la reinserción social. No dice que es la venganza, la retribución, la muerte cívica, la reinserción. Ah, y ustedes quieren que se reinserten cuando les estás diciendo, primero que los pones a vivir en el infierno. Y segundo les dices, tú no eres ciudadano, tú no existes para mí. ¿Ustedes creen que los partidos políticos ven hacia la cárcel? ¿Creen que hay políticas públicas para la cárcel? Si ahí no hay votos, ¿a quién le interesa la cárcel? ¿A quién le interesa la cárcel si ahí no hay votos? Ergo, una manera de introducir a estas personas a los intereses de la sociedad, de vincular a los intereses, de obligar a los partidos a que vean hacia la cárcel y lleven políticas públicas hacia la cárcel y de obligar al Estado a cumplir con la finalidad de la prisión, que es la reinserción social. Es que hay países como en Noruega que las prisiones son departamentos de lujo, están vacías, no hay nadie. ¿Qué arreglamos metiendo a toda la gente a la prisión? ¿Hemos arreglado algo? Ya no siguen habiendo asesinatos, ya no hay corrupción, ya no hay nada. Están en las peores condiciones, y no solo en México, en América Latina. Este informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas de la Comisión Interamericana es de llorar, ¿eh? Es de llorar, es de llorar. Y además te dicen, persona en prisión preventiva, es que
te abren un proceso, te meten ahí ya, te perdiste. Es una ventana para crear ciudadanía el voto. Y es una ventana para que los partidos empiecen. ¿Saben que en Estados Unidos el Partido Demócrata de la Izquierda ha comenzado a impulsar en algunos estados federados el voto en prisión porque llevaron a cabo unos estudios y vieron que en prisión votan por la izquierda? Y dijeron, nos conviene el voto en prisión. Es más, se dice que si en las elecciones presidenciales, estas de George Bush con, que era el otro que ahora anda promoviendo el medio ambiente, ¿se acuerdan? Esa elección que gana Bush y luego porque va ante la Suprema Corte, se decide ante la Suprema Corte, la elección presidencial fue del 2012, ¿no? No, del 2012, sí, la del 2012, la reelección de Bush. Se dice que si en Florida hubiese podido votar la gente en prisión, Bush no hubiese ganado ese estado. O sea, no nos creamos que esto es una cuestión de, sí, porque ahí hay caciquismo, porque los partidos tienen intereses. Y quien está en el Congreso legislando esto y no lo han legislado son partidos políticos. Esto no lo tiene que hacer el Tribunal Electoral, esto lo tiene que hacer el Congreso de la Unión. Eso no es una tarea de un tribunal. Esto es una tarea del legislador. Pues yo por eso cuando doy las clases me gusta contarles y reflexionar. Reflexionemos si efectivamente es racional seguir manteniendo esta postura. Ahora el tribunal no se pronuncia a más porque el caso que les llega son 2 personas en prisión preventiva que piden votar, ya no pueden ir a más y decir, en prisión preventiva y también las sentenciadas. No puede, ya se fue muchísimo más cuando dijo todas las personas en prisión preventiva. Este JDC 98 del año 2010 era de una persona que es candidata al puesto de gobernador en Aguascalientes, que es el gobernador actual, Martín Orozco, creo. Y cuando él presenta la candidatura, o cuando él se va a registrar, le meten un proceso. Como ya hay vinculación a proceso, suspendida. No se dan cuenta de lo que puede suceder. Yo quiero ser candidato. Digo que va a ser candidato, le meten una demanda, le abren un proceso, se te suspendió la ciudadanía y cuando llega a registrarse le dice el Instituto Electoral, es que no te puedo registrar porque dice la Constitución que a partir de vinculación a proceso tiene suspendida la ciudadanía. Y aquí el tribunal dijo, sí puede registrarse porque está en libertad condicional. ¿Y si hubiese estado en prisión preventiva? ¿Puede haber una persona candidata a un cargo en prisión preventiva? Nos parecerá eso algo horrible, ¿no? Apoteósico. En España, ustedes vieron que Cataluña se quiso separar de España, ¿no? Pues todos los políticos que anduvieron en ese intento de secesión fueron a la cárcel. Y desde la cárcel se presentaron como candidatos para diputados. Hicieron campaña online en España y fueron electos. Pero ya el Estado español dijo, una cosa es que los permitiera ser candidato y otra cosa es que les permita ser electo, porque electo ya va a tener inmunidad y no había salido todavía la sentencia, no les permitieron acceder al cargo. España dice, pueden votar en prisión preventiva y sentenciados. Pueden ser candidatos en prisión preventiva. Si ya está sentenciado, no puede ser candidato, porque ahí sí hay una imposibilidad material para que ejerzas el cargo. Porque vas a estar en prisión. ¿Cómo vas a ejercer el cargo? A menos que le pongan la oficina en la prisión, ¿no? A ver, Rafael. A lo que mencionaba, no creo que sea algo tan descabellado, porque pues nos hemos encontrado con personas que han estado en prisión y posteriormente han estado postulados por algún cargo de elección popular aquí en México. Entonces, sí, pero este caso era de una persona que estaba vinculada a proceso antes de ser registrado como candidato. Anunció que iba a ser candidato, le abrieron un proceso y ya le suspendieron la ciudadanía. O sea, también puede hacer una maniobra, ¿eh? Claro. Y el tribunal lo que dijo es, pero anda en libertad condicional, no está en prisión preventiva. Ojo, entonces si hubiese estado en prisión preventiva, ya no hubiese podido ser candidato. En España les digo que incluso en prisión preventiva se ha dejado, incluso hacer campaña, ser candidato y hacer campaña. Y ganaron la elección, ellos fueron electos diputados. Pero luego el Estado español dijo, sí, pero la Constitución dice que además de ser electos tienen que ir a la Cámara de Diputados y juramentar por la Constitución. Y como están en prisión preventiva, no pueden ir ante la Cámara a juramentar. Y vino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y les dijo, no, son diputados desde que ya les votó la población. Eso otro es formalismo.
pero no cumplió España, no cumplió, ¿eh? Y yo creo que ahorita le acaba de dar una amnistía a Pedro Sánchez, el presidente de España. O sea, miren, estos temas no son fáciles, son casos difíciles, sumamente. Usted cree, el voto en prisión, ya. No, o sea, hay muchísimo detrás del voto en prisión, ¿eh? Y el voto en prisión ahorita en México es en prisión preventiva. Que hay otros países donde ya votan incluso los sentenciados, sí, pero para México esta sentencia fue una sentencia histórica, es un hito y ganó un premio internacional que lo otorgaron en África a la sentencia inclusiva del 2019, del mundo. O sea, ¿por qué? Porque miren, personas indígenas, personas en situación de calle, personas en prisión, personas con discapacidad, personas mayores de edad, son grupos en situación de vulnerabilidad. Si no los ponemos en la palestra de lo público, no nos importa. Si no están en lo público, no van a poder defender sus intereses. No están en la agenda pública. No existen. Por eso es la justicia electoral inclusiva. Y es difícil porque rompemos estereotipos, rompemos esos pensamientos de decir, ay no, ¿cómo van a votar en la prisión si son unos delincuentes, si esos están con la mafia, si van a votar? Estereotipos, prejuicios. Entonces, la justicia inclusiva sí entra, es para romper estereotipos, es para romper la forma tradicional en la que hemos venido haciendo las cosas y eso no es fácil. Y por eso es que les invito a disfrutar ese curso. Perdónenme porque les estuve obligando a abrir la cámara, pero de verdad, un día hagan el ejercicio desde la perspectiva del profesor. Es horrible dar una clase online con las fotitos porque pues yo me siento como loquita hablando sola. Aquí pasan mis compañeros y han de decir, esta mujer está loca, habla sola frente al ordenador. Y me han tocado cursos donde no hay nada con la cámara encendida y no del tribunal, que ya no puedo ni siquiera decir, no, oye, enciéndanla. Y pues uno dice, no es igual, ¿saben? Y yo sé que ustedes tienen muchas ocupaciones y me ha tocado ser alumna y me ha tocado también apagar la cámara y yo luego misma digo, no, tengo que encenderla. Entonces, les pido disculpa por si sintieron en algún momento que me exalté en algo, pero no se construye la clase igual, ¿eh? Yo les voy a dejar luego la presentación. Espero pues que hayan tenido un acercamiento. Mañana va a ser el profesor Alonso Vázquez con ustedes. Él es sociólogo y les puede dar otra perspectiva desde la sociología de esta apertura, ¿no? Del voto en prisión. El diplomado es un diplomado muy interesante, les pone de frente con esa otra cara del Tribunal Electoral como protector de los derechos. Y espero pues les pueda servir y lo puedan aprovechar. Les agradezco mucho el haber estado conmigo este tiempo y pues gracias por seguir también los cursos de la escuela y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Muchas buenas tardes. gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias.